Lo que encontraron bajo la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá desafió todo lo que creíamos saber sobre la civilización maya y cambió para siempre nuestra comprensión de esta antigua cultura. En el corazón de la península de Yucatán, México, se alza uno de los monumentos más enigmáticos de toda Mesoamérica. Chichén Itzá, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, ha cautivado durante décadas a arqueólogos, historiadores y millones de visitantes que llegan cada año para contemplar sus imponentes estructuras de piedra caliza. Pero hay algo que la mayoría de estas personas no saben, algo que los guías turísticos no mencionan en sus recorridos habituales y que hasta hace poco tiempo permanecía oculto en los archivos más secretos de las instituciones arqueológicas mexicanas. La historia que estás a punto de conocer comenzó en el año 2017, cuando un equipo internacional de científicos decidió utilizar tecnología de vanguardia para explorar los secretos que podrían esconderse bajo la superficie de esta antigua ciudad maya. Lo que no esperaban era descubrir un sistema de cuevas y túneles subterráneos que revelaría secretos extraordinarios sobre una civilización que floreció hace más de 1000 años. Para entender la magnitud de este descubrimiento, primero debemos conocer un poco sobre Chichén Itzá y su importancia histórica. Esta ciudad maya alcanzó su apogeo entre los años 900 y 1200 después de Cristo, convirtiéndose en uno de los centros políticos y religiosos más importantes de toda la región. Su nombre significa literalmente en el brocal del pozo de los brujos del agua, una referencia directa a los cenotes sagrados que los mayas consideraban puertas de entrada al inframundo. El sitio arqueológico que conocemos hoy cubre aproximadamente 6 kilómetros cuadrados, pero los estudios más recientes sugieren que la ciudad original era mucho más extensa de lo que habíamos imaginado. La estructura más famosa, la pirámide de Kukulcán, también conocida como el castillo, se eleva a una altura de 24 metros y está compuesta por 9 niveles que representan los 9 niveles del inframundo maya. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Durante siglos, los arqueólogos habían notado ciertas anomalías en las mediciones geofísicas del área, pequeñas inconsistencias que sugerían la presencia de espacios vacíos bajo la superficie. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas de la época y las restricciones para excavar en un sitio tan protegido habían impedido una exploración más profunda. Todo cambió cuando el Dr. Miguel Hernández, un arqueólogo mexicano especializado en civilizaciones precolombinas, obtuvo los permisos necesarios para realizar un estudio no invasivo utilizando tecnología de radar de penetración terrestre y tomografía de resistividad eléctrica. Estas técnicas, que habían sido utilizadas con gran éxito en otros sitios arqueológicos alrededor del mundo, prometían revelar los secretos ocultos bajo Chichén Itzá sin dañar las estructuras existentes. El equipo del Dr. Hernández comenzó sus trabajos un lunes por la mañana del mes de marzo de 2017. Las primeras semanas de exploración se centraron en mapear la zona alrededor de la pirámide principal, utilizando equipos especializados que enviaban ondas electromagnéticas hacia el subsuelo y analizaban los patrones de rebote para crear imágenes tridimensionales de lo que se encontraba bajo tierra. Los resultados iniciales fueron prometedores, pero no extraordinarios. Se confirmó la presencia de algunas pequeñas cámaras subterráneas que ya habían sido documentadas en estudios previos, así como restos de antiguos sistemas de drenaje maya. Sin embargo, fue durante la cuarta semana de exploraciones cuando los instrumentos comenzaron a detectar algo completamente inesperado. A una profundidad de aproximadamente 15 metros, directamente bajo el centro de la pirámide de Kukulcán, los radares detectaron lo que parecía ser una gran cavidad natural, pero lo más intrigante no era su tamaño sino su forma. Los datos sugerían la presencia de una red compleja de túneles y cámaras interconectadas que se extendía mucho más allá de los límites de la pirámide misma. El Dr. Hernández recuerda vívidamente el momento cuando vio por primera vez las imágenes procesadas por computadora. Era como si estuviéramos viendo una ciudad completa bajo la ciudad que ya conocíamos. Relataría años más tarde, en una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, las formaciones eran demasiado regulares para ser completamente naturales, pero demasiado complejas para haber sido creadas únicamente por la mano humana. Los hallazgos preliminares fueron tan extraordinarios que el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México decidió expandir significativamente el proyecto de investigación. Se trajeron especialistas adicionales de Estados Unidos, Guatemala y Belice, creando un equipo multidisciplinario que incluía arqueólogos, geólogos, ingenieros y especialistas en tecnología de exploración subterránea. Durante los siguientes 6 meses, este equipo expandido realizó el mapeo más detallado jamás realizado del subsuelo de Chichén Itzá. Lo que descubrieron
superó incluso sus expectativas más optimistas. El sistema subterráneo no solo era mucho más extenso de lo que habían imaginado inicialmente, sino que mostraba claros signos de modificación humana. Las cuevas naturales habían sido ampliadas, conectadas mediante túneles artificiales y, en algunos casos, decoradas con grabados y pinturas murales. Pero lo más sorprendente de todo era que muchas de estas modificaciones parecían ser mucho más antiguas que las estructuras de superficie de Chichén Itzá que conocemos hoy para confirmar estas sospechas. El equipo necesitaba encontrar una forma de acceder físicamente al sistema subterráneo sin dañar las estructuras arqueológicas existentes. Después de meses de planificación cuidadosa, identificaron un punto de entrada natural, un cenote parcialmente oculto ubicado aproximadamente 200 metros al este de la pirámide principal. Este cenote, conocido localmente como Holtun, pero que nunca había sido completamente explorado, parecía conectarse con el sistema de cuevas que habían detectado con sus instrumentos. En septiembre de 2017, un equipo de buzos especializados en arqueología subacuática descendió por primera vez a las profundidades del cenote Holten. Lo que encontraron allí cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia de Chichén Itzá y de la civilización maya en general, a una profundidad de 12 metros bajo el nivel del agua. Los buzos descubrieron una abertura artificial que había sido cuidadosamente tallada en la roca caliza. Esta abertura conducía a un túnel sumergido que, después de aproximadamente 20 metros, emergía en una cámara de aire completamente seca. La primera cámara a la que accedieron era relativamente pequeña, de unos 10 metros de diámetro, pero sus paredes estaban completamente cubiertas de jeroglíficos mayas y pinturas murales en un estado de conservación extraordinario. La ausencia de luz solar y la estabilidad climática de la cueva subterránea habían preservado estos artefactos de una manera que raramente se observa en sitios arqueológicos de superficie. Pero esto era solo el comienzo. La cámara inicial conectaba con un laberinto de túneles y cámaras adicionales que se extendía en todas las direcciones. Algunas de estas cámaras eran claramente naturales, formadas por la acción del agua subterránea a lo largo de milenios, pero muchas otras mostraban signos inequívocos de modificación humana. En la cámara más grande que descubrieron, ubicada casi directamente bajo el centro de la pirámide de Kukulcán, encontraron algo que dejó a todo el equipo completamente sin palabras. En el centro de esta cámara, que medía aproximadamente 30 metros de largo por 20 de ancho, se alzaba una estructura ceremonial de piedra tallada que parecía ser mucho más antigua que cualquier cosa encontrada previamente en Chichén Itzá. Los análisis preliminares de radiocarbono de materiales orgánicos encontrados en asociación con esta estructura sugirieron una fecha de construcción que se remontaba al año 400 después de Cristo, es decir, aproximadamente 500 años antes de lo que habíamos considerado como el periodo de apogeo de Chichén Itzá. Esto planteaba preguntas fundamentales sobre la historia del sitio. Si los mayas habían estado utilizando y modificando estas cuevas subterráneas durante tanto tiempo, significaba que Chichén Itzá había sido un centro ceremonial y posiblemente habitacional importante mucho antes de lo que habíamos pensado. Los jeroglíficos encontrados en las paredes de las cámaras subterráneas proporcionaron pistas adicionales fascinantes. Muchos de ellos hacían referencia a rituales relacionados con el inframundo maya, conocido como Xibalbá en la mitología maya. Según las creencias mayas, Xibalbá era el reino de los muertos, un lugar peligroso pero también sagrado, donde residían los dioses de la muerte y donde las almas de los difuntos debían pasar pruebas para alcanzar la vida eterna. Las cuevas subterráneas de Chichén Itzá parecían haber servido como una representación física de este inframundo mitológico. Los túneles serpenteantes, las cámaras ocultas y los complejos rituales que evidentemente se realizaban allí recreaban el viaje que, según las creencias mayas, las almas debían emprender después de la muerte. Uno de los descubrimientos más intrigantes fue una cámara que el equipo denominó la Sala de los Espejos. En esta cámara, los antiguos mayas habían incrustado cientos de pequeños fragmentos de pirita, de hierro, en las paredes de tal manera que cuando se iluminaban con antorchas creaban un efecto de estrellas brillantes que imitaba el cielo nocturno del inframundo. Pero quizás el hallazgo más extraordinario de todos fue descubierto en enero de 2018, durante lo que sería la última expedición importante del proyecto inicial, en una cámara particularmente profunda ubicada a más de 20 metros bajo la superficie. Los arqueólogos encontraron lo que parecía ser una biblioteca de códices mayas preservados, de manera natural por las condiciones únicas de la cueva. Los códices mayas son libros de corteza de árbol en los que los antiguos mayas registraban su historia, conocimientos astronómicos, rituales religiosos y mucho más. Desafortunadamente, la gran mayoría de estos documentos fueron destruidos por los conquistadores españoles y hoy en día solo sobreviven 4 códices mayas auténticos en todo el mundo.
El descubrimiento de lo que parecían ser docenas de códices adicionales en las cuevas de Chichén Itzá representaba potencialmente el hallazgo arqueológico más importante relacionado con la civilización maya en más de un siglo. Sin embargo, estos documentos eran extremadamente frágiles y requerían técnicas especializadas de conservación. Antes de que pudieran ser estudiados en detalle, el proceso de extracción y conservación de estos códices tomó más de 2 años y requirió la colaboración de expertos en conservación de manuscritos antiguos de instituciones de todo el mundo. Cuando finalmente fue posible comenzar la traducción de los textos, lo que revelaron superó incluso las expectativas más optimistas de los investigadores. Los códices contenían información detallada sobre rituales y ceremonias que se realizaban, específicamente en las cuevas subterráneas de Chichén Itzá. Describían cómo los sacerdotes mayas utilizaban estas cámaras para recrear los viajes al inframundo, realizando elaboradas ceremonias que podían durar varios días y que involucraban a participantes de toda la región maya. Pero más allá de su valor ceremonial, los códices también revelaron que las cuevas habían servido como un centro de conocimiento avanzado. Los textos hacían referencia a observaciones astronómicas realizadas desde cámaras especiales que habían sido construidas para permitir la observación del cielo nocturno a través de aberturas cuidadosamente calculadas en el techo de las cuevas. Estos observatorios subterráneos habían permitido a los astrónomos mayas realizar mediciones extremadamente precisas de los movimientos de los planetas y las estrellas, conocimientos que luego utilizaban para crear calendarios y predecir eventos astronómicos importantes como eclipses solares y lunares. Uno de los códices contenía tablas astronómicas de una precisión asombrosa, incluyendo cálculos del ciclo de Venus que eran más exactos que los realizados por astrónomos europeos de la misma época. Esto confirmaba lo que los investigadores habían sospechado durante mucho tiempo, que los mayas poseían conocimientos astronómicos y matemáticos extremadamente avanzados para su época. Pero las revelaciones más sorprendentes estaban aún por venir. En uno de los códices mejor conservados, los traductores encontraron referencias a lo que parecía ser un evento catastrófico que había ocurrido en algún momento del siglo IX después de Cristo. El texto describía el tiempo en que los cielos se oscurecieron y las aguas se volvieron amargas, seguido de un período de hambruna y conflictos que había durado varios años. Este texto proporcionaba la primera evidencia documental directa de lo que los investigadores habían teorizado durante mucho tiempo, que el colapso de la civilización maya clásica había sido precipitado por una serie de sequías severas y posiblemente por actividad volcánica que había afectado toda la región. Según los códices, los sacerdotes de Chichén Itzá habían interpretado estos eventos como señales de que los dioses del inframundo estaban descontentos y habían intensificado significativamente los rituales realizados en las cuevas subterráneas en un intento de apaciguar a estas deidades. Los textos describían ceremonias cada vez más elaboradas que involucraban a cientos de participantes y que incluían ofrendas de jade, oro y otros materiales preciosos que eran depositados en cámaras especiales dentro del sistema de cueva. Esta información llevó a los arqueólogos a realizar búsquedas más específicas de estas cámaras de ofrendas. En marzo de 2020, justo antes de que la pandemia mundial interrumpiera temporalmente las excavaciones, el equipo localizó la primera de estas cámaras de ofrendas. Lo que encontraron allí superó incluso sus expectativas más ambiciosas y reveló la verdadera magnitud de la riqueza y sofisticación de los antiguos habitantes de Chichén Itzá. La cámara de ofrendas que descubrieron era una habitación circular de aproximadamente 8 metros de diámetro, con las paredes cubiertas por una mezcla de jade pulverizado y resina que brillaba con un resplandor verdoso bajo la luz de las linternas. En el centro de esta cámara, dispuestos con una precisión casi matemática, se encontraban más de 200 objetos rituales de una calidad artística extraordinaria. Entre estos objetos destacaban máscaras ceremoniales de jade con incrustaciones de obsidiana que representaban a diversos dioses del panteón maya, collares elaborados con cuentas de oro trabajadas con técnicas que los orfebres modernos consideran extremadamente avanzadas, y recipientes de cerámica decorados con escenas del inframundo que mostraban un nivel de detalle artístico que rivalizaba con las mejores obras de arte de cualquier civilización antigua. Pero lo que más llamó la atención del equipo fueron una serie de objetos que inicialmente no pudieron clasificar. Se trataba de esferas perfectamente pulidas de diferentes materiales, desde jade hasta obsidiana, cada una del tamaño aproximado de una pelota de tenis. Estas esferas estaban dispuestas en patrones geométricos específicos que parecían corresponder con constelaciones astronómicas. La doctora Carmen Rodríguez, especialista en astronomía maya, que se había unido al equipo en 2019, fue la primera en descifrar el significado de estas esferas.
Después de semanas de análisis, se dio cuenta de que su disposición recreaba exactamente la posición de las estrellas en el cielo nocturno durante el solsticio de invierno del año 836 después de Cristo, una fecha que los códices habían mencionado repetidamente como el momento de una ceremonia especialmente importante. Esto sugería que los antiguos mayas no solo habían utilizado estas cámaras para ceremonias religiosas, sino también como una especie de planetario tridimensional donde podían recrear y estudiar eventos astronómicos específicos. Era como si hubieran creado un modelo a escala del cosmos en las profundidades de la Tierra. Sin embargo, el descubrimiento más impactante estaba aún por llegar. En abril de 2020, mientras el mundo se encontraba paralizado por la pandemia, un pequeño equipo de investigadores que había permanecido en el sitio para labores de conservación descubrió algo que cambiaría completamente nuestra percepción de las capacidades tecnológicas de los antiguos mayas. En una cámara lateral que habían pasado por alto durante las exploraciones iniciales, encontraron lo que solo puede describirse como un taller de ingeniería hidráulica. Las paredes de esta cámara estaban cubiertas de diagramas grabados en la piedra que mostraban sistemas complejos de canales, con puertas y reservorios de agua. Pero no se trataba simplemente de dibujos teóricos. El sistema de cuevas completo había sido modificado para funcionar como una máquina hidráulica gigantesca. Los mayas habían construido un sistema de canales subterráneos que conectaba múltiples cenotes de la región, creando una red de distribución de agua que se extendía por kilómetros bajo la superficie. Durante la época de lluvias, este sistema almacenaba enormes cantidades de agua en depósitos subterráneos tallados artificialmente en la roca. Durante las estaciones secas, el agua almacenada era distribuida a través de una red de túneles hacia diferentes partes de la ciudad de superficie mediante un ingenioso sistema de sifones y canales por gravedad. Era un sistema de ingeniería que no se vería superado en complejidad hasta la llegada de las técnicas modernas de construcción. Pero la verdadera genialidad del sistema se reveló cuando los ingenieros modernos se dieron cuenta de que los antiguos mayas habían incorporado mecanismos de filtración natural. El agua pasaba a través de capas de arena y carbón vegetal que eliminaban impurezas, y luego era mineralizada al pasar por depósitos naturales de caliza. El resultado era un suministro de agua pura y saludable que podía mantener a una población mucho mayor de lo que los investigadores habían estimado previamente. Los cálculos modernos sugieren que este sistema hidráulico subterráneo podría haber suministrado agua limpia a una población de hasta 50,000 personas durante los periodos más secos del año. Esto explicaba cómo Chichén Itzá había podido mantener su importancia como centro urbano incluso durante las sequías devastadoras que habían llevado al colapso de otras ciudades mayas. Los códices contenían manuales detallados para la operación y mantenimiento de este sistema hidráulico. Describían cómo los ingenieros mayas realizaban inspecciones regulares de los túneles, cómo limpiaban los filtros naturales y cómo ajustaban el flujo de agua según las necesidades estacionales de la ciudad. Particularmente fascinante era la descripción de un grupo especializado de técnicos conocidos como los guardianes de las aguas profundas, que vivían permanentemente en ciertas secciones del sistema subterráneo y que eran responsables de mantener el funcionamiento óptimo de toda la red hidráulica. Estos guardianes habían desarrollado incluso un sistema de comunicación mediante tambores especiales que aprovechaba la acústica única de los túneles para enviar mensajes a largas distancias bajo tierra. Los códices contenían descripciones detalladas de este lenguaje de tambores, incluyendo códigos específicos para diferentes tipos de emergencias o situaciones de mantenimiento. Durante las exploraciones de 2021, el equipo logró localizar una de las estaciones principales de estos guardianes. Se trataba de una cámara habitable de aproximadamente 15 metros cuadrados equipada con dormitorios, tallados en la roca, áreas de almacenamiento para herramientas y alimentos, e incluso un pequeño taller donde se fabricaban y reparaban las herramientas especializadas necesarias para el mantenimiento del sistema hidráulico. En esta cámara encontraron los restos de lo que parecía ser una biblioteca técnica completa, con códices que contenían diagramas de ingeniería, tablas de cálculo para el flujo de agua y registros detallados del funcionamiento del sistema durante décadas. Era como descubrir la oficina de ingeniería de una empresa moderna, pero construida 1000 años atrás. Uno de los aspectos más sorprendentes de estos documentos técnicos era su nivel de precisión matemática. Los ingenieros mayas habían desarrollado fórmulas para calcular la presión del agua, el volumen de flujo y la capacidad de almacenamiento que eran matemáticamente correctas según los estándares modernos. Habían incluso desarrollado un sistema de notación matemática específicamente para los cálculos hidráulicos, que era más eficiente que muchos sistemas utilizados por ingenieros europeos de siglos posteriores. Sus cálculos incluían factores como la pérdida de presión por fricción en los túneles, la evaporación estacional y las variaciones en el nivel de los acuíferos naturales. El descubrimiento más reciente
realizado en septiembre de 2023, ha añadido una dimensión completamente nueva a nuestra comprensión del sistema subterráneo de Chichén Itzá, utilizando nuevas técnicas de escaneo con láser tridimensional. El equipo ha identificado evidencia de que el sistema de túneles se extiende mucho más allá de lo que habían imaginado inicialmente. Las exploraciones preliminares sugieren que el sistema conecta no solo con otros cenotes locales, sino potencialmente con sitios arqueológicos mayas ubicados a distancias de hasta 30 kilómetros de Chichén Itzá. Si esto se confirma, significaría que los antiguos mayas habían construido una red de comunicación y transporte subterránea que conectaba múltiples ciudades a través de toda la región. Los códices más recientes que han sido traducidos hacen referencias a los caminos, secretos bajo la tierra que permitían a los mensajeros y comerciantes viajar entre diferentes ciudades mayas sin ser detectados por enemigos potenciales. Estos túneles habrían proporcionado una ventaja estratégica enorme durante los periodos de conflicto entre diferentes ciudades-estado mayas. La evidencia arqueológica sugiere que este sistema de túneles continuó siendo utilizado y expandido durante varios siglos, incluso después de que las estructuras de superficie de muchas ciudades mayas hubieran sido abandonadas. Esto podría explicar por qué algunas tradiciones y conocimientos mayas lograron sobrevivir al colapso de la civilización maya clásica y fueron preservados hasta la llegada de los españoles. Cada nuevo descubrimiento en las cuevas subterráneas de Chichén Itzá revela que la civilización maya era aún más sofisticada y avanzada de lo que habíamos imaginado. No solo eran maestros de la astronomía y las matemáticas, sino también ingenieros hidráulicos de nivel excepcional, urbanistas visionarios y arquitectos subterráneos sin igual en el mundo antiguo. Lo que comenzó como un proyecto para mapear algunas cuevas bajo una pirámide se ha convertido en el redescubrimiento de una dimensión completamente oculta de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia humana. Y según los investigadores, aún quedan miles de metros de túneles por explorar y cámaras por descubrir. Los secretos que las profundidades de Chichén Itzá aún guardan podrían reescribir completamente los libros de historia sobre las capacidades tecnológicas y la organización social de los antiguos mayas, demostrando una vez más que nuestro pasado guarda sorpresas que desafían constantemente nuestras suposiciones sobre las civilizaciones antiguas.